En las aguas oscuras del Atlántico, donde la guerra no tenía frentes visibles ni trincheras que conquistar, surgió un enemigo que atacaba desde el silencio más absoluto, el submarino alemán. Los famosos U-Boot eran los depredadores silenciosos del imperio nazi. Acechaban bajo la superficie, atacaban a sus presas con torpedos y se evaporaban sin dejar rastro, como sombras líquidas en la inmensidad del océano. Eran la pesadilla de los convoyes aliados, la muerte invisible que viajaba bajo las olas. Pero en 1944, uno de ellos quedó envuelto en un misterio que duraría décadas. El U-455, un submarino que había sobrevivido a los años de guerra, sencillamente desapareció. Junto con sus 50 tripulantes, se volvió un fantasma del océano, un nombre en una lista de pérdidas sin explicación. Pasarían 60 años para que, frente a las costas de Italia, el mar devolviera el secreto que había guardado durante 6 décadas. El U-455 pertenecía a la columna vertebral de la Fuerza Submarina Alemana, los robustos y temidos tipo DWIC, con sus 67 metros de eslora y un casco de presión diseñado para sumergirse con rapidez. Era la síntesis perfecta del depredador moderno de la Kriegsmarine. En proa, llevaba 4 tubos lanzatorpedos, capaces de escupir acero letal a distancias certeras, y en popa, un quinto tubo le permitía un disparo de retirada mientras huía. En cubierta, un cañón de 88 milímetros completaba el arsenal que lo convertía en una amenaza tanto bajo la superficie como sobre ella. Su silueta, con la vela compacta y el montaje antiaéreo doble, lo hacía reconocible para aliados y camaradas. Un lobo gris listo para cazar. Pero lo que definía realmente al U-455 no era su letal maquinaria, sino sus hombres. 50 almas respiraban, comían y dormían en ese cilindro metálico que se adentraba en las profundidades. La vida a bordo era una combinación brutal de rutina militar y resistencia física. Allí dentro, el tiempo se fragmentaba en guardias, maniobras y zambullidas de emergencia. El hidrofonista afinaba el oído hasta convertir las vibraciones del mar en amenazas concretas. El timonel seguía órdenes que podían significar la diferencia entre evadir cargas de profundidad o quedar atrapados en una espiral mortal descendente. El jefe de máquinas mantenía viva una bestia de acero que no perdonaba los fallos. Y el comandante, un joven de apenas 26 años, llamado Hans Martin Scheib, llevaba el peso de cada decisión con la serenidad de quien sabe que un error condena a todos. Entre el crujido del casco, sometido a la presión, y la tensión perpetua del combate invisible, la camaradería era la única armadura emocional. En un espacio donde el miedo era constante y la muerte podía llegar en segundos, los lazos entre los marineros se volvían una forma de supervivencia. El U-455 no era solo un arma, era un pequeño mundo cerrado, disciplinado y vulnerable, avanzando en silencio hacia un destino que ninguno podía prever. La vida en un submarino era una de las experiencias más claustrofóbicas y peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. 50 hombres compartiendo un espacio reducido, sin luz natural, sin saber si volverían a ver la superficie. ¿Crees que el factor humano, la camaradería y la confianza en el comandante era más importante para la supervivencia que la propia tecnología del submarino? ¿O al final todo dependía de la máquina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuando el conflicto se intensificó en el Mediterráneo, el escenario se volvió aún más peligroso para los submarinos alemanes. A diferencia del Atlántico abierto, donde había espacio para maniobrar y esconderse, el Mediterráneo era un laberinto estrecho, lleno de minas invisibles, redes antisubmarinas y pasos costeros que obligaban a navegar con enorme precisión. La vigilancia aérea aliada, cada vez más eficaz, impone un ritmo sofocante. Sumergirse, avanzar a ciegas, emerger solo lo necesario para respirar y comunicar órdenes. En ese complejo tablero, el U-455 operó en patrullas de alto riesgo, escoltó rutas vitales para las fuerzas del eje y se desplazó entre bases que cambiaban de manos o quedaban bajo amenaza constante. A finales de 1943 y comienzos de 1944, el Mediterráneo ya era un entorno que no perdonaba errores. Cualquier ruido mal interpretado, cualquier ascenso a destiempo, podía activar una trampa mortal. Y aún así, el U-455 siguió cazando, navegando al filo de una línea invisible que separaba la supervivencia del silencio absoluto. El 2 de abril de 1944, aquel sumergible transmitió su último mensaje. La comunicación era breve, casi rutinaria. El submarino navegaba desde Argel, rumbo a La Spezia, una ruta conocida en un Mediterráneo cada vez más hostil. Pero esa frase sería el último rastro vivo del lobo gris. 2 días después, el silencio se volvió inquietante. El mando de U-Boot esperaba otra actualización, una señal mínima, un reporte meteorológico, cualquier indicio de que el barco seguía en su curso. Pero nada llegó. La radio, que tantas veces había sido un hilo de vida, se convirtió en un vacío. El 6 de abril comenzó la búsqueda. Aviones y unidades navales peinaron la zona donde debía encontrarse el submarino. Buscaron manchas de combustible, restos flotantes, una balsa, una tabla, algo. Pero el mar no devolvió nada. Ninguna burbuja de gasoil, ningún fragmento de casco, ninguna evidencia de una lucha final. El U-455 se esfumó sin dejar huellas, como si hubiera sido engullido por una grieta invisible en la superficie del Mediterráneo. Esa ausencia absoluta era en sí misma un presagio. Cuando un submarino desaparecía sin señales, lo más probable era que la muerte hubiera sido instantánea. Para el alto mando alemán, acostumbrado a pérdidas crecientes,
el caso pasó rápidamente de urgente a irresoluble. El U-455 fue declarado perdido con toda su tripulación. 50 hombres borrados del tablero sin explicación. Pero para los familiares, para los marineros que habían compartido base y misiones, el vacío fue otra cosa. Un agujero emocional que solo la certeza podía cerrar. Una certeza que nunca llegó. Durante décadas, nadie supo qué había ocurrido realmente con el U-455. Las hipótesis eran muchas. Una mina, un ataque aéreo no registrado, una explosión interna. ¿Qué crees que es más aterrador para los familiares de los tripulantes? ¿Saber con certeza lo que ocurrió, por trágico que sea? ¿O vivir décadas sin respuesta, con el misterio intacto? Comparte tu reflexión en los comentarios. Recién en 2005, 61 años después, el silencio se rompió. Un equipo de buzos italianos localizó un objeto extraño frente a Punta Chiapa, cerca de Camogli. Lo que vieron al descender por primera vez fue la proa de un submarino erguida como una lanza apuntando hacia la superficie. Era un barco detenido en su última aspiración de ascenso, congelado para siempre. El U-455 había sido encontrado. El submarino reposa hoy entre 87 y 116 metros de profundidad, en un abismo de penumbra donde la luz se filtra apenas como un suspiro. La proa emerge del fondo con una inclinación casi desafiante, como si el submarino hubiera intentado romper la superficie en su último aliento. Esa postura es una de las marcas más inquietantes del pecio. La muerte lo sorprendió apuntando hacia arriba, atrapado en un gesto incompleto. La vela, aún reconocible, conserva detalles que sobreviven a la corrosión. La lente del periscopio auxiliar, la barandilla doblada, los restos del montaje antiaéreo doble. La escotilla superior permanece abierta. Un círculo estrecho de unos 60 centímetros que recuerda el tamaño reducido por el que 50 hombres entraban y salían del corazón metálico de aquel mundo submarino. Pero es la popa la que revela el horror de lo que ocurrió. La mitad trasera del casco está desparramada a varios metros del cuerpo principal. La sección de máquinas ha desaparecido casi por completo, convertida en planchas retorcidas y fragmentos dispersos. El cono de popa permanece clavado, como si hubiera sido arrancado de golpe. No fue un hundimiento lento ni un fallo mecánico. El submarino fue partido desde adentro o desde muy cerca. La hipótesis más sólida apunta a una mina, probablemente colocada por fuerzas alemanas o italianas meses antes para frenar el avance aliado. El U-455, navegando a cota de periscopio, habría rozado o activado la espoleta. La detonación fue instantánea, perforando la zona central y destruyendo la sala de máquinas en un solo estallido. Para algunos hombres, la muerte llegó sin que siquiera oyeran el ruido. Para otros, la oscuridad y la presión los envolvieron en cuestión de minutos. El mar, implacable, cerró sobre el casco y lo dejó caer como un ataúd hacia el fondo. Allí quedó, inclinado hacia el mundo que ya nunca volvería a ver. Antes del hallazgo de 2005, pescaderos y coraleros de la costa contaban historias de un submarino fantasma que atrapaba redes, cortaba cabos y aparecían ecos erráticos en los sonares locales. Era una presencia sin nombre, una sombra que el mar devolvía solo a medias. Cuando los buzos confirmaron que se trataba del U-455, el mito se transformó en memoria tangible. El pecio ya no era un rumor, sino un cementerio. Hoy, el U-455 es considerado un sitio de memoria protegido por la normativa italiana, que reconoce los naufragios militares como tumbas de guerra. Nadie puede penetrar en su interior ni alterar los restos. Los buzos que lo visitan lo hacen con respeto casi religioso. Descienden en silencio, lo observan desde afuera y asienten sin tocar nada, como quien se acerca a una tumba cuyo nombre finalmente ha sido revelado. La historia del U-455 es la historia de muchos submarinos de la Segunda Guerra Mundial, hombres jóvenes enviados a las profundidades, máquinas extraordinarias tragadas por el mar, misterios que tardan décadas en resolverse, pero también un recordatorio de que, bajo las olas, yacen no solo los restos de acero, sino las vidas, los sueños y los miedos de quienes un día partieron y nunca regresaron. El Mediterráneo guarda cientos de estos secretos. De vez en cuando los devuelve, y nosotros, al conocerlos, hacemos lo único que podemos hacer, recordar. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este documental y quieres seguir explorando los episodios más fascinantes de la historia militar, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima entrega. ¿Conocías la historia del U-455? ¿Te gustaría que investiguemos otros misterios de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy.